Padre, nuestro corazón está muy necesitado de ti, Dios de los cielos. Y nuestro anhelo, Señor, es podernos acercar cada día al trono de la gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Clamamos, Señor, que nos permita ser conscientes de ti, bendito Dios de la gloria, y disfrutar con mayor intensidad el glorioso poder de tu amor. Bendícenos y guárdanos, Señor, en tu sublime presencia. Padre, te lo rogamos de todo nuestro corazón, en el precioso y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a la epístola a los Romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a leer desde el verso 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es la condición? Creer de todo corazón. Entonces, debemos comprender, amados, que no hay ninguna situación, absolutamente ninguna, para la que el Señor no tenga una respuesta, no tenga una solución. No importa si es una situación personal, familiar, ambiental, nacional, internacional, no importa. El Señor tiene respuesta para cada situación, para cada crisis que una vida, un hogar, una familia, una ciudad, una nación está enfrentando. Así que nosotros necesitamos entender que el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el evento más importante y más glorioso que tenemos delante. Es lo que cada uno de nosotros está esperando, su venida en medio de su pueblo. Pero la respuesta a todas las situaciones difíciles, complejas, a todas las crisis que se puedan experimentar a nivel personal, familiar, de ciudad, de nación, no está en el retorno de Jesucristo. La respuesta a toda crisis está en el poder del evangelio. Nuestra esperanza, por supuesto, gloriosa y bendita y bienaventurada, está en la venida de nuestro Salvador, quien establecerá su reino por siempre y para siempre sobre la tierra. Pero, insisto, las respuestas a todas las dificultades, a todas las situaciones difíciles que una familia, un hogar, una persona, una ciudad, una nación está enfrentando, no es el retorno de Jesucristo, es el poder del evangelio. Porque cuando Jesús venga, Él establecerá su reino sobre la tierra. Pero ese va a ser un tiempo para muchos de juicio. Ese va a ser un tiempo para muchos de perdición total. Así que la respuesta no está en la segunda venida. La respuesta está en el poder del evangelio para salvación a todo aquel que cree.
Y nuestra esperanza gloriosa y bendita seguirá siendo el establecimiento del reino de Dios cuando Él venga. Cuando Jesús venga a establecerse sobre la tierra. Por eso la respuesta a toda situación compleja está en el poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que la respuesta a cada situación que una vida enfrenta, una familia enfrenta, una sociedad enfrenta, está en el poder del Evangelio. En lo que el Señor ha establecido en la gloriosa y bendita obra de la cruz del Calvario en favor de la humanidad. La respuesta está en el poder del Evangelio. Cada situación que una persona padece tiene como única respuesta el poder del Evangelio. La respuesta está en el poder del Evangelio. Ahí está la respuesta. Esas son las buenas nuevas, las buenas noticias que traen respuesta, que traen esperanza a los corazones afligidos y quebrantados, a los corazones en angustia, a las familias desoladas. Es en el poder del Evangelio. Y como veíamos ahí en Malaquías 4 hace 8 días, el Señor para este final de tiempo está permitiendo un derramar de su Santo Espíritu para una restauración de familias. Es en el poder del Evangelio donde las familias van a ser restauradas, donde Él volverá el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres, para que toda maldición que ha venido como consecuencia del desprecio al amor del Padre pueda ser completamente invalidada. Por eso se necesita la presencia de Dios en cada uno de nosotros, la verdadera llenura del poder del Evangelio en cada uno de nosotros. Porque miren ahí en 1 Corintios, capítulo 1. Verso 18, 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, para los que creen, esto es a nosotros, es poder de Dios, poder de Dios. Lo mismo ahí en el capítulo 2, verso 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Noten eso, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el ¿qué? En el poder de Dios, en el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el poder del Evangelio puede solucionar una crisis internacional. ¿Es así o no? Sí. Pero el poder del Evangelio no solo soluciona una crisis internacional, sino que también puede traer respuestas a un corazón afligido, a un corazón herido, a un corazón quebrantado, a una persona enferma. El mismo poder de Dios que se necesita para resolver una crisis internacional es el mismo poder que se manifiesta para bendecir una vida que necesita un milagro físico, que necesita una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza en medio de las dificultades. Por eso es que el Señor cierra el Antiguo Testamento haciendo una promesa de restauración, que mediante el poder del Espíritu Santo de Dios,
Las familias van a ser restauradas. Y así es como abre el Nuevo Testamento. Porque cuando el Señor llamó a Juan el Bautista, de hecho, Él anuncia que Él haría volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Y haría que muchos se volvieran de la incredulidad, dice el Evangelio de Lucas, a la luz verdadera del Evangelio. Así que el Nuevo Testamento abre con lo que el Antiguo cerró: restauración de familias mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso a Dios no le puede, jamás le quedará grande una dificultad familiar. No le quedará grande una situación compleja en un corazón. El asunto es que nosotros debemos ser conscientes del poder del Evangelio, del poder de Dios, como está escrito acá, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Vuestra fe no tenga como base la sabiduría humana, sino el poder de Dios. O sea, ¿dónde debe descansar nuestra fe? En el poder de Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? Es infinito. Tiene todo el poder y más. Tiene todo el poder y más. Ahí es donde debe descansar. En el poder de Dios debe descansar nuestra fe. Nuestra certeza es en el poder de Dios. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando el Señor habla a tu corazón, necesitas abrirte a lo que Él está diciendo. Y cuando abres tu corazón a lo que Él dice y lo crees, empiezas a experimentar el poder de Dios sobre tu vida para salvación. Entonces, no, que yo soy así. Yo llevo más de 20 años escuchando al pueblo de Dios decir esa tontería. Es que yo soy así. El tipo le dice a la tipa: es que tú me conociste así. ¿Y ahora por qué se te hace raro? La tipa le dice al tipo: oye, pero es que tú sabías cómo era yo, entonces ¿para qué te casaste conmigo? Y se supone que son cristianos y así hablan, ignorando el poder de Dios. Tú no puedes justificar tus desaciertos y tus errores sabiendo que tienes tu base de fe es el poder de Dios. Sí, es verdad, tú eres así, pero eso no significa que tienes que seguirlo siendo. No significa eso. No te puedes seguir. Es que yo toda la vida he sido así. No, por favor. ¿Sabes qué estás diciendo cuando dices eso? Que tú no crees en el poder del Evangelio. Que para ti el poder de Dios no significa nada. Eso es lo que estás diciendo. Por eso cuando una persona se empecina en una situación, en una actitud, lo que está ignorando es el poder glorioso del Evangelio, el poder de Dios. Tú no puedes llenarte de arrogancia. Es que yo soy así. Tú no puedes cerrar tu corazón. Al contrario, necesitas reconocer tu condición y decirle: Señor, esta es mi situación, Padre. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, Señor. Ten piedad, levántame, transfórmame, Señor. No puedo seguir siendo esta persona que causa daño al hogar, que causa daño a la familia, que causa daño a la empresa, que causa daño al pueblo de Dios. No puedo, Señor. Cuando tú te resistes al poder de Dios, estás lleno de soberbia, de ira, de orgullo, de altivez. Y por eso le impides al Dios omnipotente transformar completamente tu corazón. Yo te ruego de parte de Dios, no digas nunca jamás de aquí en adelante: es que yo soy así. No digas nunca más eso. No justifiques tu maldad, por favor. Te lo imploro de parte de Dios. Porque lo que estás haciendo es cerrar el corazón a lo más glorioso y sublime, que es el poder de Dios. El amor de Dios que quiere venir a transformar tu vida, que quiere venir a hacer de ti
un hombre, una mujer de bendición para esta generación. No te cierres al poder de Dios. No te cierres justificando tus errores y tus desaciertos, diciendo es que yo soy así. Por favor, nunca más lo hagas. Ábrete al poder de Dios, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando vives de esa manera, diciendo es que yo soy así, entonces no eres una persona de fe. No eres un creyente. No lo eres. Y todas las promesas de Dios las recibimos es por fe y para fe. Es lo que acabamos de leer en Romanos. Mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe. Es por creer. Y cuando tú dices que yo soy así de mala, si le gusta bien y si no, suerte. Está lleno de arrogancia, lleno de soberbia. Y lo que tiene sobre ti es una influencia demoníaca. Porque la Biblia dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero el Señor mira al altivo de lejos, de lejos. Tú tienes demasiada arrogancia. Y el problema no es solo que estás despreciando al Señor, sino que cuando Él te mira de lejos, Él no está cerca de ti. Quien se acerca es el diablo. Es que yo soy así me conociste. ¿Por qué vas a persistir en esa necedad si el evangelio es poder de Dios para salvación, para que haya transformación a todo aquel que cree? ¿Por qué vas a ser una persona incrédula si los incrédulos no heredarán el reino de Dios? Decir que un incrédulo no pasará la eternidad junto al Señor. Y si tú te cierras por arrogancia, por soberbia, pues de malas. ¿De malas quién? ¿El Señor? ¿O de malas tú que pasarás la eternidad en el infierno? ¿Quién es de malas? Porque ese término se escucha en medio del pueblo de Dios, que de malas. Y ese de malas, ¿sabes qué es? Es un acto total de soberbia y de altivez. Es un corazón cerrado al poder de Dios, al poder del evangelio. No, de malas yo que estoy caminando hacia el infierno. De malas yo que soy una persona necia, que se cierra al poder del amor. De malas yo que no tiene respeto y valor por este amor inmerecido y glorioso. De malas yo. Cada vez que vayas a decir de malas, tienes que saber que de malas eres tú que estás caminando hacia el infierno. ¿Está claro eso? Así que ¿cuándo va a volver a usar de malas? Eso espero. Porque es que el pueblo de Dios, si somos pueblo de Dios, no tenemos que estar llenos de arrogancia y de soberbia. Si Jesús, el Dios todopoderoso, el que crea el universo, es el ser más manso y humilde que hay sobre la tierra, tú que te enredas en tus propios zapatos y te puedes hasta matar. Te pisas un cordón, te caes, te hacen un filo y eres historia. ¿Es así o no es así? Y lleno de soberbia. Jesús, el que sustenta el universo con la palabra de su poder, es manso y humilde. Así que, amados, no podemos seguir viviendo vidas tan desacertadas, hogares con tantos conflictos y con tantas peleas. Cada hogar tiene que tener un doliente, por lo menos uno, ya que el otro está endurecido. Porque cada hogar debiera tener a ambos, padre y madre, como dolientes. Pero si hay alguno de los dos endemoniado, que el otro por lo menos se duela, que el otro se salga del conflicto, que el otro deje la discusión, que el otro guarde silencio, que el otro tenga una blanda respuesta, que apacigüe la ira del endemoniado. Oye, calma, no vamos a discutir.
no vamos a deshonrar aquí al Señor. Tranquilos. No hay problema. Sí, bueno, está bien. Listo, no hay problema. Guardamos silencio. Porque alguien tiene que honrar al Señor en ese hogar. Alguien le tiene que doler esa casa. Alguno de los dos. ¿Por qué nos habló el Señor hace un par de semanas? Que cuántos hogares están levantando hijos para el infierno. Discusiones permanentes donde ninguno de los dos quiere ceder por arrogancia, por soberbia. Pero es que esto se trata es del Señor. No se trata del cónyuge, se trata es del Señor. Se trata es del Señor, no de los padres. Se trata es del Señor, no de los hijos. ¿Estamos claros? Necesitamos esos hogares donde la gloria de Dios repose, donde la gloria de Dios se manifieste. Este es un tiempo donde el Señor quiere manifestar su gloria como la manifestó en la casa de Obed Edom. Este es un tiempo profético para eso. Porque justo por causa del arca de Dios en la casa de Obed Edom fue que el Señor pudo declarar que el tabernáculo de David estaba siendo levantado. Y este es el tiempo para la restauración del tabernáculo caído de David. Este es ese tiempo. Así que nuestras casas tienen que ser casas como la de Obed Edom, donde hay respeto, donde hay reverencia por la presencia del Señor, donde sabemos que quien habita nuestro hogar es el Señor. Y así que vamos a tener profunda reverencia por el Señor. No tienen que haber discusiones, ni peleas, ni pleitos. Porque es que es al Señor, al que constantemente le honramos, le damos gloria en nuestros hogares. Todas esas discusiones y peleas en los hogares tienen que cesar si es que somos familias de fe. ¿Me escucharon eso? Tienen que cesar. Porque si no, entonces tú eres peor que un incrédulo. Y la advertencia es clara. Cuando en ese sueño esa niña le decía a su mamita: mamita, es que yo soy hija de Dios, pero también soy hija del diablo. Hogares que los mismos padres están encargando de destruir. Por arrogancia, por dureza, por soberbia y por despreciar el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay conflicto en tu hogar. Entonces revisa, ¿estás creyendo? ¿Crees a la palabra? ¿Crees a lo que Dios ha establecido? ¿Crees en el bendito poder de Jesucristo? ¿Crees verdaderamente? ¿Crees? ¿Tú que vives tan maluco, tan amargadito, tan amargadita? ¿Crees? Si creyeras, no vivirías así. Te lo aseguro en el nombre de Jesucristo, no vivirías así. Porque todos tenemos situaciones, todos tenemos dificultades. Pero es que ante el poder de Dios, amados, ¿qué dificultad es grande? Ante el poder de Dios, ¿qué situación se sale de las manos de Él? Ahí descansa nuestra fe. Es lo que acabamos de leer. Mas el justo por la fe vivirá. Para que nuestra fe no esté fundada, cimentada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde descansa la fe? En el poder de Dios. Otra vez todos. ¿Dónde descansa la fe? ¿Y cuánto es el poder de Dios? Todo y más. Porque es infinito. Todo y más. Ahí debe descansar tu fe. En el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Estamos a 45 días de que se acabe el año. Todavía puedes hacer un balance. Algunos están en rojo. No financieramente me refiero, en el mundo espiritual. Porque dejaron pasar el año sin comunión con Dios, sin la frescura de la presencia de Dios. Pero hoy tenemos una mañana de oportunidad
de hacer un alto y decir: no quiero que este año termine en rojo. No quiero terminar mi año deshonrando al Señor. No quiero terminar mi año en la carne. No quiero terminar mi año como un hijo del diablo. Quiero que este año termine en la gloriosa presencia del Dios Todopoderoso, para que mi nuevo año, cada día del nuevo año, lo viva en la bendita y sublime presencia de mi Salvador, experimentando el poder de Dios cada día sobre mi vida. Así que hoy hay una mañana de oportunidad. Te parrandeaste todo el año viviendo la carne. Listo, arrepiéntete hoy. Hoy es un día de misericordia. Como está escrito a través del apóstol Pablo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice Hebreos. Pero el Señor dice: hoy es el día de salvación a través del apóstol. Hoy es el día, hoy. No mañana, hoy. Considera esta palabra. Te parrandeaste el año andando en la carne, peleando hasta con tu sombra. Bueno, hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día que le digas al Señor: necesito experimentar tu poder sobre mi vida. Quiero ser consciente del poder del evangelio sobre mí. Hay esperanza. ¿Lo puedes creer o no? Hay esperanza para nosotros que no has vivido adecuadamente. Que este año se te corrió el champú por estar lejos de la presencia de Dios. Bueno, el Señor hoy, si oyes este mensaje y abres tu corazón, hoy puede ser un nuevo comienzo para tu vida. Un nuevo comienzo, porque no desprecia las misericordias benditas del sublime Salvador. No las desprecias. Hoy es un nuevo comienzo. Hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día de gracia. He aquí el día de salvación, dice el Señor. Hoy es ese día. ¿Tú lo puedes creer? Bueno, 5. ¿El resto no lo creen? Necesitamos creer para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Jesús fue levantado de los muertos. Y el mismo poder, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que vivifica nuestros corazones. El mismo poder que levantó a Jesús es el poder que Dios ha hecho morar en cada creyente nacido de nuevo. Miremoslo en Romanos capítulo 8. El mismo poder, esa misma sublime y gloriosa presencia. Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo que está diciendo el apóstol es, a través del Espíritu Santo, es que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también. Es decir, traerá esa misma vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo resucitado. Traerá la misma vida de Jesucristo resucitado a tu vida y a mi vida. Y es lo que necesitamos experimentar, amados. El poder de Cristo resucitado. El poder de Cristo, el que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en ti por su espíritu si naciste de nuevo. Ahora examínate, ¿he nacido de nuevo o cambié de religión? Porque si no andas en el espíritu, es porque no eres un nacido de nuevo. Porque si la carne te domina permanentemente,
¿Dónde está el Espíritu de Dios en ti? Cambiaste una religión por otra. Y todas las religiones, todas son falsas. Todas sin excepción. Porque el Evangelio no es religión. El Evangelio es una persona. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que examínate. ¿Has nacido de nuevo? ¿Le has permitido al Espíritu de Dios venir a morar en ti para transformar tu naturaleza, para transformar tu antigua vida? Porque una cosa es que en un momento te desconectes del Señor y la embarres. A todos nos pasa. Pero otra cosa es vivir desconectados. ¿Ven la diferencia? Te desconectaste un momento y le dijiste, ay, cómo está de gorda de fea. Pero otra cosa es que vivas permanentemente desconectado de la presencia de Dios. ¿Estamos claros? Sí, hay momentos donde tu naturaleza antigua vuelve y sale. Pero no tiene que salir todos los días. O 6 días y medio a la semana. Y el otro medio es porque estás dormido. No. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de lo alto? Porque si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, el que levantó a Jesús de entre los muertos, noten eso, vivificará vuestros cuerpos mortales. Es decir, la presencia que ahora hay sobre los nacidos de nuevo es la presencia de Cristo resucitado. Es la presencia del Cristo de gloria, de Cristo resucitado. Es ese poder reposando sobre nosotros. Es lo que la Escritura está declarando. Y cuando eres un portador de su presencia, donde quiera que vayas, entonces el Señor lo que hace es permitir que tu vida sea de impacto a todo lugar donde tú estás. No por causa tuya, por supuesto, sino por causa de aquel que mora en ti, que vive en ti, Cristo resucitado. ¿Y quién es Cristo? Cristo, lo acabamos de leer, poder de Dios, sabiduría de Dios. Ese es Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Y Él es al que tú estás portando. Tú no portas una energía, tú no portas un calorcito. Tú eres un portador de una persona, de la gloriosa y bendita persona de Cristo resucitado. El espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros. El que levantó a Jesús de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales. También le traerá vida. Entonces, cuando te sientas muy carnal, necesitas decirle: Padre, necesito vida, por favor, la frescura de tu espíritu. El apóstol Pablo dice ahí en Efesios 5, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pero la experiencia de ser llenos del Espíritu no es una experiencia única y puntual que sucedió hoy y que nunca más. Ese ser llenos es un presente continuo. Ser llenos hoy, ser llenos mañana, pasado. Antes ser llenos. Es decir, hay que mantener la presencia del Señor llenando nuestras vidas. Entonces, que te vas apagando, busca la llenura. Que estás carnal, busca la llenura. Que amaneciste apagadito, apagadita, con cara de pocos amigos, busca la llenura. Que estás contestando irresponsablemente, irasciblemente, estás irritado, todo te molesta, busca la presencia. Estamos claros. Es ese llenos del Espíritu. Es algo que tú debes buscar permanentemente. Necesito hoy tu presencia. Hoy me siento con bajito de nota. ¿Sabes qué es bajito de nota? Carnal. Solo que es muy feo decir carnal, ¿verdad? Pero bajito de nota suena elegante, suena de caché.
Suena estrato 8. Bajito de nota es estar carnal. Busca la presencia de Dios. Señor, aquí estoy, Padre. Estoy carnal. Mira hoy, Señor. ¿Por qué tienes que amanecer de malas pulgas? ¿Por qué tienes que amanecer de mal genio? Algo pasó en la noche. Bueno, no tienes un corazón abierto al Señor. Espero que hayan vuelto a leer a ver la enseñanza de enero 8, los que se levantan con malas pulgas. No tienes por qué. ¿Y acaso si sucede porque hay opresión, porque algo no sucedió, porque tuviste sueños malucos? Inmediatamente corres a la presencia de Dios. Padre, estoy muy carnal hoy, Señor. Me siento como mal. Estoy como oprimido, como triste. Siento como una cosa maluca. Señor, me levanté hoy como no era. Pero aquí estoy, Señor, para buscarte, para estar en tu presencia. Tú tienes que tener respeto por la presencia de Dios en tu casa. Tú no te puedes levantar de malas pulgas y ay, hoy ni le hables a tu papá que hoy amaneció, que no le toca a nadie el bozo. ¿Por qué? ¿Sabes cuánto te tiene que durar eso? El tiempo que tardes en humillar tu corazón delante de Dios. Mi amor, hoy amanecí como muy carnal, mi amor. Por eso no te voy a hablar hasta que no ore. Voy a ir a orar primero. No quiero estar carnal, ofendiendo y deshonrando la bendita presencia de Dios que hemos invitado a morar en medio de nosotros. ¿Sí está claro? Haces esa pausita y la esposa, sí, Padre, allá al otro lado, escúchalo, Señor, transfórmalo, visítalo, Padre, por favor. Ten piedad de nosotros, Señor, porque si no este día va a ser horrible. Ahí le apoya, le hace barra ahí en el Señor. No tienes que levantarte mal. Y si lo haces, tienes salida, ¿está claro? Pero si te levantas y no conectas con Dios, pasas todo el día y friegas la vida de todos los que te rodean, de todos. ¿Qué te pasa? No, nada. Oye, pero ¿qué te pasa? No, nada. Pero que no me pasa nada. No, oye, no tengo nada. Amor, hice algo. No es nada, ¿no me entiende o qué? Y no pasa nada, ¿cierto? Está furiosa, endemoniada, altiva, todo, y no pasa nada. No, amados, no. Nuestros hogares deben ser hogares de la presencia del Señor. Hogares donde tenemos honra y respeto. Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa por causa de la presencia de Dios en medio de ellos. Cada día había una honra, un respeto, una conciencia de Dios. Es que el arca de Dios está en medio de nosotros. Y si bien nosotros no tenemos el arca física, tenemos algo mucho más glorioso, la presencia de Dios morando por su Espíritu en cada uno de nuestros corazones. El arca era solo una figura. Ahora tú tienes la realidad de esa figura en el Espíritu con el que Él te ha sellado. Así que si Él tuvo respeto, ¿cuánto más nosotros? Si Él respetó lo que era la figura, el arca de la presencia de Dios, es que está el arca, hijos. Vamos a honrar al Señor. Vamos a honrar al Señor porque bendijo a Obed y a toda su casa, dice la Escritura. Hubo respeto, hubo honra. ¿Por qué no hay honra en tu casa? ¿Por qué no hay respeto en tu casa? ¿No eres consciente de a quién estás portando? ¿No eres consciente de que la presencia de Dios reposa sobre ti? Que esos sacerdotes que tomaban el arca y la ponían sobre sus hombros y caminaban con reverencia. Esos sacerdotes ahora somos nosotros, no con un arca sobre los hombros. Ahora tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Eso es lo que dice Romanos en el capítulo 5.
Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, noten eso, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Salvos de qué? ¿De no ir al infierno? Salvos de nuestra naturaleza, de nuestra antigua vida, de las obras de las tinieblas. Salvos de esa naturaleza perversa con la que nacimos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Somos portadores de su presencia. Pero hay que tener respeto. ¿Qué es que mi esposito amaneció de malas pulgas? No se las voy a alborotar yo. Soy una mujer sabia. Hoy mi esposito está así, Padre, ten piedad. Mi amorcito, regalo del cielo, luz que alumbra con el Señor esta casa. Mi amor, ¿por qué no vas a orar un ratico? Te veo como estresadito, mi amor. Ay, pero miran a este pues. Le tenemos que pagar nosotros las cosas pues. La mujer sabia edifica su casa. Una mujer sabia siempre debe estar construyendo, no destruyendo. Miren lo que dice Proverbios 31 en referencia a eso. Miren qué hermoso para las preciosas mujeres que van a vivir conforme la voluntad de Dios. Miren qué lindo esto es fantástico. Mira qué preciosura, esto es celestial. Mira esto, mira, esto es tremendo. Proverbios 31:11. Mira qué cosa, qué gloria que hay acá. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Mira qué lo que sigue, que esto es del cielo. Le da a ella bien y no mal. ¿Cuándo? Fantástico, mira el destino glorioso para las mujeres. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, todos los días. Imagínate el hermoso destino de cada mujer. ¿No te parece hermoso? Es un destino glorioso, sublime. Darle bien todos los días. Bien y no mal. Perdón, ¿cuándo? Y hago una pregunta. ¿Y cuándo es todos los días? Segurísimo. Absolutamente. Ese es un glorioso destino, ¿no les parece? ¿Es su nombre el que está aplaudiendo allá o qué? ¿Saben qué significa esto? Que Dios le ha hecho un hermoso llamado a las mujeres. A tener una frescura de la presencia de Dios todos los días para hacer bien y no mal. Tengo que equilibrar la balanza y si no me linchan a la salida. Vamos a Efesios. No salgo vivo de aquí hoy. Efesios 5.
Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Cuándo la santifica? Todo el tiempo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así como la mujer ha sido llamada a darle bien y no mal todos los días de su vida, así el hombre ha sido llamado por Dios a santificar su esposa. ¿Cómo la santifica? Por el ejemplo. Por el ejemplo. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es? Que todo cuanto como varones hagamos sea para la gloria de Dios, sea para honrar ese ser glorioso y sublime que habita en nosotros por su Santo Espíritu. Entonces, ese destino es glorioso. ¿Te das cuenta cómo ve Dios los hogares? Los hogares en el poder de Dios han sido llamados. Aquí una damita le dé bien a su esposo y no mal todos los días de su vida. Que él esté seguro, tranquilo, reposado. Proverbios 31, algún día voy a dar una serie de ahí, para los hombres y las mujeres, porque es el destino glorioso de cómo es un hogar. Pero es extraordinario la profundidad de lo que hay ahí. Pero al hombre le ha pedido: santifica tu casa, santifica a tu esposa. Todo cuanto hagas, hazlo para la gloria mía. Y de esa manera santificas tu hogar. Imagínate el llamado tan hermoso, amados. Por eso, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Dónde van a ser restauradas esas familias, esos hogares? En la presencia de Dios, teniendo el poder de Dios al interior. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará, le traerá vida a vuestros cuerpos mortales. Vida, vida, vida. Vida y no muerte. Vida y no muerte. Por eso ahí en Romanos, adelante de ese versículo, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, sino al espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos por el espíritu. ¿Cómo se hace morir tu depresión, tu mal genio, tu impaciencia, tu amargura, tu desazón interna? Porque hay gente que no se halla en ninguna parte. Es un restaurante hermoso, lo invitan o la invitan, y es costosísima la comida. Solo que hay que ponerla con lupa ahí. Dice: y este plato vale 300,000 pesos. Y mira, esto es un pedacito ahí, eso sí, con muchas matas alrededor. Pero ¿eso qué es? ¿Y por qué vinimos a este restaurante? ¿Es que usted tiene mucha plata para botar aquí o qué? Y eso bien caro y bien poquitico. Pues sí, estaba bueno, pero eso muy caro. Una persona con desazón interna no se halla en ninguna parte. Cuando el Señor me ha permitido viajar a diferentes partes del mundo, he estado en hoteles, algunos muy lujosos, y yo veo personas discutiendo ahí, en esos lugares, parejas, familias, porque hay gente que se acostumbra a pelear y no les importa que todo el mundo se entere. Ya se endurecieron al punto de que todo el mundo se entere.
Y yo veo a estas personas ni en un lugar tan bello, tan cómodo, tan tranquilo, ni en un lugar así hayan reposo. Porque el reposo no nos lo ofrece los lugares. El reposo lo ofrece únicamente la presencia de Dios. Y tú puedes ser una persona en total plenitud, aunque nunca hayas conocido el mar. Yo tan viejo, tan vieja ya, y ni siquiera el mar lo conozco, solo en fotos. Y usted ni siquiera ha sido capaz de ahorrar para llevarnos. Claro. Y van al mar y dicen, ¡ay, qué pereza este calor! Y esta agua tan salada. Y a mí que no me gusta el pescado, y aquí es pescado a todo lado. La realidad es que solo en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Vives así? ¿Vives como un ser saciado, satisfecho, totalmente agradecido de las bondades de Dios? Conozcas o no conozcas el mar, hayas o no salido, tengas o no tengas. Por eso una persona que está experimentando el poder de Dios, lo que permanente tiene es gratitud. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Desde el solo hecho de poner su pie fuera de la cama. Gracias por este nuevo día, gracias. Abrir la ducha y con el agua que te guste, caliente o fría, y recibir esa gloriosa provisión de Dios en una ciudad como esta, donde el agua es tan abundante. ¿Eres agradecido con el Señor? ¿Tienes gratitud? Acuérdense lo que hemos dicho por años. La gratitud es la puerta a la verdadera adoración. Así es como empieza a ser un verdadero adorador. Ser agradecido por todo, por todo, por todo, por todo. La gratitud. Y eso le trae muchísimo reposo al corazón. ¿Cuántos se levantan? Ay, qué pereza otra vez ir a trabajar. Esta vida tan rutinaria. Qué rutina, levantarse, irse a trabajar, venir a acostarse, al otro día lo mismo. Y el otro que no tiene empleo dice, ay, qué rutina, si yo tuviera aunque sea un empleo, si yo tuviera alguna cosa. ¿Eres un ser agradecido? ¿Tienes profunda gratitud en todo lo que haces cada día? ¿Ves la mano del Señor sobre tu vida en todas las cosas? ¿Cómo es tu levantar? ¿Cómo empieza tu día? ¿Eres un ser amargado, refunfuñón, que todo el tiempo... ¿Cómo es tu vida? ¿Eres un ser en reposo total? ¿Estás en el reposo de la presencia de Dios? ¿O eres un ser en profunda frustración, en total insatisfacción? ¿Cómo es tu vida? Examínate, piensa. Y si tu hogar no tiene un doliente, que ese doliente seas tú. Que tus padres no se duelen por el hogar, no importa, duélete tú. Que el esposo no se duele, duélete tú como esposa. Que la esposa no se duele, duélete tú como esposa. Porque, amados, necesitamos es presencia de Dios en nuestros hogares. Esa es la profecía con la que se cerró el Antiguo Testamento. Que el Señor deseaba hogares llenos de la presencia del Señor. Llenos, llenos. Para que podamos saltar como becerritos recién alimentados. Para que podamos traer tal gozo donde quiera que vamos. Para que podamos vivir en esa gloriosa plenitud. Por eso llevamos es la realidad de la resurrección de Cristo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros buscamos su presencia,
la manifestación de su poder, cuando buscamos que el Señor manifieste su gloria, su gracia en un milagro, no es para nuestro entretenimiento, no es tampoco para el placer personal, no es para el ego. Cuando estamos buscando por la manifestación de la presencia de Dios, no es para nuestra autogratificación, no es para nuestra identidad, porque nuestra identidad está únicamente en la gloriosa persona de Jesucristo. Cuando estamos buscando que el poder de Dios se manifieste, restaure vidas, restaure hogares, sane una persona físicamente, emocionalmente, espiritualmente, no es para entretenernos en el pueblo de Dios, no es para tener identidad, es porque, amados, Jesucristo está en nosotros y el Señor nos ha llamado a manifestar su gloria en esta tierra. ¿Qué sucedería si nosotros nos dedicáramos a explorar lo que podría suceder en esta tierra si todos nosotros creyéramos a la palabra del Señor? Si todos creyéramos lo que el Señor ha establecido en su gloriosa palabra. Porque es de creer, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Si nosotros creyéramos la palabra, de verdad los hogares serían hogares de mucha bendición. Y nosotros empezaríamos a ver el impacto de nuestras vidas donde quiera que vamos. Porque estamos exportando el poder de Cristo resucitado. Somos portadores de esa sublime presencia. Y todo lugar donde nosotros estamos debería ser impactado por el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. A eso hemos sido llamados. Si a ti te parece la vida rutinaria, amado, amada del Señor, es porque tú no tienes profunda comunión con Dios. Porque estás viviendo únicamente en las cosas terrenales y no en las celestiales. Porque cada día tienes oportunidad de experimentar el verdadero poder de Dios en ti y a través de ti. Así sea en la misma buceta. Que el mismo viejito de siempre se sube en el mismo lugar y se sienta a la misma parte de la buceta. Así hagas todos los días lo mismo. Eres llamado a experimentar el poder de Dios en ese lugar. A tener encuentros tan profundos con Dios, tan poderosos con Dios. Porque si examinas a profundidad, la vida sin Dios es rutinaria. Levántese, vaya a trabajar, almuerce, siga trabajando, vaya por la noche, duerma, levántese y haga lo mismo. Esa es la rutina de la gente. Por eso la gente se inventa cosas terribles para tratar de salir de eso. Pero tú, aunque hagas eso, tu vida no tiene que ser rutinaria. Porque tú estás viviendo en la dimensión espiritual. Tú estás percibiendo a Dios, percibiendo la gloria de Dios, las palabras del Señor, la revelación del Señor a tu corazón cada día. Experimentando el poder de Dios cada día nosotros. Por eso, amados, debo hacer una precisión aquí. El Señor nos ha llamado individual y colectivamente no a vivir impresionados por lo que hace el diablo. No nos ha llamado a estar impresionados por el éxito. No, que ahora llegó la nueva droga zombie, la Cocodrile, que ya llegó a Colombia. Y que aquí y que allí. Dios no nos llamó a estar impresionados por el éxito que tiene el diablo. No. El enemigo trabaja muy fuerte para hacerte consciente de sus perversos planes. Y él usa estrategias para que las personas vivan en reacción a sus planes, en reacción a sus ataques. El diablo quiere que vivamos todo el tiempo en reacción a sus constantes ataques. Porque si tú vives todo el tiempo en reacción a sus ataques, Él es el centro y no el Señor. Y hay gente en el pueblo de Dios
que lo único que tiene como centro son los ataques del diablo en su vida. Son las situaciones complejas que él crea para que tú te enfoques en ellas. Y a él, el diablo, le fascina el protagonismo. Le fascina el protagonismo. Pero amados, esto no fue el modelo de Jesús. Así no fue como vivió Jesús. Jesús vivió completamente absorto por la maravilla del Padre. Totalmente metido en el corazón del Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sabiendo Jesús, Juan 13:3, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios el Padre y que a Dios volvía, se levantó, tomó una toalla, se ciñó y lavó los pies a sus discípulos. El diablo no es el mensaje y no debe ser el mensaje. ¿Está claro? No. No, porque si todo el tiempo tú estás es que el diablo lo que nos haga. Cuando tú conoces al Dios sublime y maravilloso, y el llamado es Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Ese es el llamado. Tú no tienes que estar centrado permanentemente en lo que hace el diablo, que se están despelucando unos. No, por favor. No ignoramos sus maquinaciones. Eso dice la Escritura. Pero tampoco el centro es Él. Ni el mensaje tiene que ser Él. El único digno de toda gloria permanentemente por los siglos de los siglos en la iglesia es Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Él es el centro. Él es la realidad. Es Cristo el poder de Dios. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces, el modelo de Jesús no es estar viviendo en reacción al diablo. Si vivimos en reacción a los poderes de la oscuridad, el diablo lo que está haciendo es influenciando nuestra agenda y te está poniendo su propia agenda. Y tú no debes vivir en la agenda del diablo. El Señor tiene un glorioso destino para ti. Nosotros vivimos es en la agenda de Dios, en el destino de Dios y en el propósito de Dios para con nosotros. Porque soberano en el universo solo es uno: Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. ¿Estamos claros en eso? El mensaje en la iglesia es Jesucristo, 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 Jesucristo. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Jesús vivió fue en respuesta al Padre. No hago nada por mí mismo. Lo que yo oigo al Padre, eso es lo que yo hablo. Lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, el centro de la vida de Jesús no fue reaccionar a los ataques del diablo. Ese no fue el centro. Sanó enfermos, liberó endemoniados, reprendió demonios que traían enfermedades a las personas. Pero el centro de su vida no fue el diablo. Estamos claros en eso. Así que tú puedes estar culpando al diablo todo el día, desde por la mañana por la noche. Y el diablo, ¿cómo así? ¿No tienes el glorioso poder del evangelio? ¿No tienes el ser más sublime y maravilloso a quien debes conocer por la eternidad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan comunión contigo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estemos en guerra espiritual? ¿Qué es lo que debemos hacer en la guerra espiritual? ¿Sabes qué tienes que hacer? Sentarte y comer. ¿Cómo así? Es que estoy a dieta. ¿Qué dijo el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué haces en guerra espiritual? Dejas que el Señor ponga el banquete, te sientas en reposo y comes de la provisión que Él te está dando.
Eso es guerra espiritual. Cuando estés en medio de un conflicto, lo que necesitas es celebrar en la presencia de Dios. Padre, esto está grave. Ayúdame, porque no puedo. Y recibes toda la provisión que Él tiene para ti. ¿Dónde? En un lugar de reposo. Tienes que estar asustado, angustiado porque el diablo se puso bravo contigo. No. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pone una mesa para que tú recibas la provisión que Él tiene para ti. La guerra espiritual, la gente piensa que el centro de la guerra espiritual es el diablo. No, el centro de la guerra espiritual es tu comunión con Dios, estar disfrutando de Él. Y Él te va guiando en lo que hay que hacer. ¿Cómo libró David todas las batallas? Porque tenía estrategias militares impresionantes. No consultó al Señor permanentemente. Señor, ¿qué hacemos? Mira, estamos en problemas, ¿qué hacemos? No, mira, es que sube, atácalos. No, quédate acá, van a subir por el monte. Mira, cuando viene el viento sobre las copas de las balsameras, entonces tú sabes que puedes atacar. ¿Fue así o no fue así? Eso es guerra espiritual. Profunda comunión con Dios. En un estado de reposo y de celebración. Ya lo estudiamos en Zacarías capítulo 9. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy os anuncio que os restauraré al doble. Entesaré a Efraín como arco, a Judá como arco y a Efraín como una saeta. En medio de la situación lo que tienes que decir: Padre, esto está grave, misericordia, piedad, Señor, ayúdame. No sabemos qué hacer, Señor, porque no hay fuerza en nosotros contra una multitud tan grande. ¿Qué hizo Josafat? Cuando lo estaba rodeando dijo: Señor, no podemos hacer nada. Y ya es que le dijo el Señor: canten, 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 comienzan a cantar. Y el ejército que salió de primis fueron los ministros de alabanza, adorando y cantando al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Destruyó a todos sus enemigos. ¿Te das cuenta, amado? El centro de la guerra espiritual no puede ser el diablo. Porque muchas veces te hallas tú reprendiendo cosas que ni siquiera sabes. El centro de la guerra espiritual es sentarte a disfrutar de la provisión que Dios tiene para ti. Y Él te va guiando en cada paso que debes hacer. Hijo, haz esto, haz aquello, haz aquello. Había una niña abogada que estaba trabajando en un juzgado. Y era la segunda persona del juez. Pero como ella era cristiana, a ella le hacían tantas opresiones. Se burlaban de ella. Mejor dicho, era terrible el ambiente espiritual en ese lugar. Le hacían bromas tan asquerosas y pesadas para tratarla de fregar. Y ese le dice al Señor, le dice: ¿qué hacemos, Padre? Le dice: exprésale amor a toda esta gente. Manifiesta mi amor. Y empezó a regalarle a ellos chocolates, dulces, peluches al juez. ¿Y sabes cómo libró esa batalla? A punta de chocolates y peluches y palabritas. Y después Dios le dio una honra a esa damita tan profunda. Y eso fue guerra de alto nivel. Oír la voz de Dios. Eso es guerra. Cuando tú oyes a Dios y obedeces lo que Él te dice, estás en la verdadera dimensión de la guerra espiritual. Señor, mi jefe, mira, me oprime, me friega la vida. ¿Qué hago? Llévale un almuerzo. Llévale el desayuno. ¿Cómo así? Sí, con desayunos y almuerzos se vence el enemigo. Es Dios, amado. La estrategia de la guerra es la manifestación del poder, del amor, de la presencia del Señor. Eso es guerra espiritual. Tú no te puedes hallar. Sí, tenemos que orar, por supuesto. Pero eso no significa hacer como lo que hemos hecho. No, en esa batalla conflictiva, en medio de ese tremendo problema que te hallas, tú lo que necesitas es celebrar la bondad de Dios. Lo bueno que es el Señor para contigo. Bueno es el Señor para conmigo.
Ahí está el Salmo 73. Dice, bueno es el Señor, muy bueno. Pero yo, en cuanto a mí, casi me voy. Casi me deslizo por estar pensando necedades. Estaba en un conflicto. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de ellos. Hay mucha gente que piensa que hacer guerra espiritual es su verdadero destino. Y ahí no dice la Escritura. La vida eterna no es hacer guerra espiritual. La vida eterna es que te conozcan a ti. Juan 17:3. Y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es guerra espiritual. Porque Él te dice lo que haya que hacer, que hay que hacer esto, que hay que hacer. Él te dice, hijo, ¿sabes por qué esa persona no se sana? Porque está endemoniada. Pregúntale sobre esto, esto y esto y esto. Con una palabra de ciencia, tú resuelves algo que por meses de guerra espiritual no resolverías. Una sola palabra de Dios. Señor, ¿por qué esta persona oramos, no se sana? ¿Qué pasó? Hijo, es que hay una opresión demoníaca. Esta persona hizo un pacto, hizo esto, hizo aquello. Esta persona fue consagrada a San Gregorio, no sé, a cualquier potestad demoníaca. Oír a Dios es la verdadera dimensión de la guerra espiritual. ¿Oyes a Dios? Porque el diablo no es el mensaje, ¿estamos claros? El diablo no es el mensaje. Hoy estoy dando la claridad, pero no significa que sea mi mensaje. El mensaje es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5. Efesios capítulo 5. Dice en el verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces el diablo no puede ser el mensaje. Reaccionar al diablo y a sus ataques no puede ser el mensaje. El mensaje es el poder de la resurrección de Cristo. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder de Cristo resucitado que habita en el corazón de todo nacido de nuevo. Has nacido de nuevo. Y hay obras de la carne que te están dominando. Fortalece la vida del Espíritu. Porque las obras de la carne, como dice Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, fornicación, lascivia, celos, iras, pleitos, contiendas, disensiones, envidias, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces no podemos sencillamente citar el fruto del Espíritu y pensar que ya. No, es vivirlo, vivir en esa gloriosa dimensión. Vivir el poder del evangelio. El poder del evangelio se evidencia en nosotros por el fruto del Espíritu Santo. Si hay alguna área donde el fruto del Espíritu de Dios no se está manifestando, voy a crecer, voy a orar. Padre, pero dame paciencia, paciencia. No, lo que necesito es pedirle a Dios que me enseñe a disfrutar de estar con Él. Entre más disfruto de Dios, más de su vida se instala en mi vida. Porque recuerden, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Estamos claros? Le va a dar vida a nuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que la presencia de Dios fluya como un río, como estudiábamos el miércoles. Yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Son ríos, no un lago. Y eso que un lago ya es grandecito. Pero el miércoles veíamos no un charco, un charquito. Una agüita que quedó ahí. Es un río, ¿está claro? Río, no un lago.
ni siquiera un charco. ¿Estamos claros? Ríos, ríos, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos, ríos. Señor, hoy estoy seco, Padre. Por favor, Señor, tú que sacaste aguas del duro pedernal, saca aguas de mi corazón, Señor. Por favor, haz que mi corazón reverdezca. Siento mi corazón seco. Por favor, Señor, derrama agua sobre este sequedal. Y cuando tú empiezas a humillarte ante Dios, tú percibes que esa sequedad de tu corazón se va. Tú percibes que esa sequedad empieza a ceder ante el poder glorioso de su presencia. Por eso ahí en Efesios, más abajito, dice: no os embriaguéis con vino, en el verso 18, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo que tú debes procurar cada día. Si tu corazón está seco, o lleva meses secos, si se volvió un sequedal o se volvió una tierra árida, la promesa que veíamos el miércoles es eso: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Solo es que tú necesitas reconocer la necesidad. Padre, mi corazón está seco, hace tiempo que no tengo luz, que no tengo revelación, que no tengo frescura de tu presencia, Padre. Necesito más de ti, Señor, más de tu gloriosa y bendita presencia sobre mi vida. Porque esos ríos deben fluir en mí, a través de mí, para transformar el ambiente a mi alrededor. El Señor nos ha llamado a ser un instrumento de transformación en la cultura, en la sociedad, en la familia. Los ríos de vida en mí deben empezar a fluir en bendición. Los ríos de vida en ti deben fluir en todo lugar. Pero asegúrate que hayan ríos de vida fluyendo. Aun si tu corazón está seco, si hay sequedales, Él va a derramar agua sobre ese sequedal. Si tu corazón está como tierra árida, Él va a traer ríos sobre la tierra árida. Ríos. Si esa tierra, si tu corazón no está produciendo nada, la promesa es eso. Y recuerden lo que hemos estudiado en 2 Corintios 1:20, que todas las promesas que Dios ha hecho son sí, absolutamente sí, en Cristo. Así que respondemos amén por medio de Cristo, para la gloria de Dios. Sí, Padre, mi corazón ha estado seco. Señor, mi corazón ha estado frío, completamente frío, Señor, yerto. Necesito el río de tu presencia. Necesito el fluir glorioso de tu presencia, el poder sublime de tu gloria sobre mi vida. Porque todo lo que verdaderamente es el reino de Dios debe impactar cada área de la sociedad. Lo que es verdaderamente el reino de Dios tiene poder de impactar la política, ¿o no? Sí, hombres y mujeres temerosas de Dios pueden ser impactar la política ahí. Pueden impactar los negocios, el sistema educativo. Hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios pueden impactar cada esfera de la sociedad. ¿No dijeron allá en Hechos de los Apóstoles que los que trastornan el mundo entero han venido acá? Cuando decían trastornan el mundo entero, es porque ellos estaban trayendo influencia a cada área de la sociedad, de la cultura de esa época. Nosotros hemos sido llamados a impactar esta cultura con la presencia del Señor. Es el tiempo de que la gloria de Dios en nosotros impacte todo lugar de nuestra sociedad. Pero para esto se necesitan hombres y mujeres portadores de la gloria de Dios, portadores del poder del evangelio, portadores de la grandeza del nombre del Señor. Por eso te puso en diferentes lugares. Por eso te puso en una empresa, en una universidad, te puso en una institución, en un hospital, en un colegio. Por eso te ha dado influencia en diferentes partes. Por eso vives en otro barrio distinto a otro, para que tú en ese lugar permitas el poder de Dios en ti y a través de ti, para bendición de quienes te rodean. No te centres tanto en la oscuridad que haya en tu barrio. No te centres tanto en la oscuridad que haya en tu empresa. No te centres tanto en la oscuridad que haya en tu universidad, en tu colegio. Céntrate en que Jesucristo es luz. La luz que alumbra a todo hombre venía a esta tierra. Jesucristo es luz que hace resplandecer su gloria en todo lugar donde hayan personas que lo honren.
No te centres en las debilidades de tus seres queridos, del esposo, de la esposa, de tus hijos, de tus padres. No te centres ahí. Céntrate en el poder de Dios, en el poder de Dios. Vas a orar en esperanza. Vas a orar creyendo que el poder de Dios es suficiente para transformar el corazón de tus seres queridos. Vas a orar creyendo que la presencia de Dios en ti empieza a impactar a tus seres queridos, que la vida de Dios en ti es suficiente para que ellos empiezan a percibir la gloria de Dios. Pero es de creer con todo el corazón. Hay mucha oscuridad, sí. Son muy difíciles, sí. Pero que mis alumnos son muy difíciles, dirá un docente, una docente. Pero para eso te puso Dios ahí, para que los ríos de vida de Dios en ti fluyan para bendecir esa generación. Quizás sea la única oportunidad que un muchacho de esos, una muchacha de esas tenga en toda su vida de tener un contacto con el evangelio. Quizás sea la única oportunidad. Y para eso te puso ahí como docente, para bendecir esas personas, para que tu vida llena de la presencia de Dios, llena del poder de la resurrección de Cristo, se manifieste en ese lugar. Para eso te puso en esa empresa donde lo único que hay es maldad, pecado. Porque donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Para eso nos puso en esta ciudad, la ciudad capital con menos cristianos en todo el país. ¿Sabes para qué nos puso? Para que veamos el poder de Dios, para que seamos testigos de la grandeza de Dios, que donde ha abundado el pecado, sobreabundará la bendita gracia en una generación de gente que cree en el poder del evangelio. Para eso nos puso en esta tierra. Que la ciudad capital con menos cristianos, sí, pero Dios ha venido haciendo la obra. Cuando yo empecé a caminar con el Señor, solamente habían 12 iglesias cristianas en Manizales, 12. Ahora hay más de 70. El evangelio ha ido poco a poco extendiéndose, poco a poco. Dios lo está haciendo, amados. Dios lo está haciendo. Pero se necesita gente que crea, porque el poder, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al que cree, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Dios lo puede hacer en nosotros y a través de nosotros para la gloria de su nombre. Es de creer, de creer, de creer que Él lo está haciendo. Y que el Señor hará su gloriosa y su bendita obra en todos aquellos que están siendo llenos del Espíritu. El miércoles, con el favor de Dios, voy a avanzar, porque esto es solo la introducción a este tema. No pude avanzar de acá, porque el Señor nos quiere mostrar cómo se pueden impactar ciudades a través de eso que estamos hablando. Y ahí está en el evangelio. Ahí está cómo Él quiere que a través de su presencia se impacten ciudades. Pero ya no tenemos más tiempo hoy. Que nos quede claro hoy, amados, que el evangelio es poder de Dios, y que Él quiere que tú seas un portador de su gloria. Que cuando estamos diciendo ve a tu empresa, ora por esos escritorios, por esos sitios de trabajo. Cuando estamos diciendo ve a tu colegio, a tu universidad, y ora por cada pupitre, por cada silla donde se van a sentar los alumnos, es porque tú has sido llamado a impactar todo ese lugar con la gloria de Dios. Es a ser un portador del poder de Cristo resucitado. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Que conduces un auto, un carro, un taxi. Padre, los pasajeros que hoy se suban a mi carro, Señor, que reciban un toque de tu presencia. Los bendigo, Señor. Los pacientes que hoy voy a atender, Señor, que tu gracia sea en mi vida para bendecirlos a ellos. Las personas a las que les sirva el almuercito, les dé la empanada, que reciban un toque de Dios, Señor. Las personas que compren este pancito, que cuando se vayan sientan necesidad del pan de vida en sus corazones. ¿Te das cuenta? Tú naciste para ser un portador de la gloria de Dios en todo lugar donde tú estás. Que
la sociedad empiece a ser conmovida por el poder de Dios, estremecida por el poder de Dios a través de gente que cree, que cree, que cree. Pablo creyó, y cuántas naciones fueron impactadas por el evangelio a través de esa vida. Un hombre que creyó. Tocó África, tocó parte de Asia, tocó Europa con el evangelio. Un hombre que creyó a la palabra de Dios. ¿Tú crees? ¿Te das cuenta cuántas cosas hermosas podemos hacer? ¿Cuántas cosas gloriosas podemos hacer? Uniéndonos a Él, siendo sensibles a su voz, escuchando su voz. Sí, nos duele la ciudad, hay mucha oscuridad sobre ella, es verdad. Negarlo es un absurdo, pero no nos podemos centrar en la oscuridad de la ciudad. Nos tenemos que centrar en la luz gloriosa de Jesucristo, la luz que alumbra a todo hombre, la luz que resplandece en la oscuridad. ¿Estamos claros? Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre, danos la gracia de ser un pueblo de creyentes, Señor, de ser hombres y mujeres que de verdad estamos creyendo a tu palabra, que de verdad creemos a lo que tú has establecido en favor de nosotros. Oh Dios de la gloria, mas el justo por la fe vivirá. Oh Dios de la gloria, es por la fe, la certeza, Señor, de lo que tú has hablado, del destino glorioso, Padre. Danos la gracia de ver esta ciudad impactada por el poder del evangelio. Danos la gracia, Señor, de ver esta ciudad impactada por el poder de tu amor, Señor. Oh Dios de los cielos, tú amas esta ciudad, tú la amas entrañable y apasionadamente, y por eso le has extendido tu misericordia, esperando, Señor, que muchos te conozcan, que muchos vengan al conocimiento de tu voluntad a través de hombres y mujeres que están honrando y glorificando tu nombre. Queremos ser llenos de ti. Vamos, clama a Dios por tu vida, clama al Señor, pídele a Dios: lléname de tu espíritu, lléname de tu presencia, trae la frescura de tu espíritu sobre mí, trae la frescura de tu espíritu a mi vida, a mi casa. Yo quiero, Señor, oh Dios, ser un portador de tu gloria. Que en mi casa repose tu gloria como reposó en la casa de Obed-edom, Señor. Yo quiero ver la restauración del tabernáculo caído de David. Quiero ser parte de ese tabernáculo restaurado, para que el resto de los hombres busque al Señor. Levántame con la sabiduría tuya, con la gracia tuya, con el poder tuyo, Señor, porque el evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Danos esa gracia de creer que somos portadores de vida, somos portadores de bendición. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria que necesita esta ciudad. Es Cristo en nuestras vidas, Señor. Cristo en cada uno de nosotros. Queremos recibir el poder tuyo, Señor. Por eso no nos queremos cerrar. No queremos, Señor, oh Dios, ignorar tu presencia. No queremos decir: es que yo soy así, es que yo soy así, es que me conociste así, es que toda mi vida he sido así. No, Padre, perdónanos, Señor. No queremos despreciar tu poder, no queremos despreciar tu gloria. Queremos ser portadores de la grandeza de tu nombre, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos del poder de tu espíritu y levántanos para hacer una manifestación de tu gloria en esta tierra. Mujeres, Señor, bendito Dios, que le dan bien a sus esposos y no mal todos los días de sus vidas, todos los días. Hombres que santifican sus hogares todos los días. Un pueblo lleno del Espíritu Santo todos los días, todos los días, todos los días. No por pequeños espacios, no por pequeños momentos, todos los días, Señor, 24/7. Oh Dios omnipotente, llénanos, llénanos de tu gloria, llénanos de tu gracia, de tu bendita presencia. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder, queremos ver tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. Oh Dios de los cielos, portar tu gloria en esta tierra, ser portadores de tu presencia,
Porque Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio es poder, es poder, es poder. Para que la fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. En el poder, vamos, dile a Dios: hazme un portador de tu poder, hazme un portador de tu poder. Oh Dios de los cielos, que mi vida sea de bendición en esta tierra, que mi vida sea de bendición en mi hogar, mi familia, mi barrio. Que mi vida sea de bendición en mi empresa, en mi oficina, en lo que yo hago, Señor. Mi universidad, mi colegio. Que todo lugar donde yo vaya sea bendecido por el poder de tu presencia. Oh Dios, llénanos de ti, llénanos de tu gloria, Señor. Llénanos del poder bendito de tu gloriosa presencia. Por tu gracia, Padre, nosotros lo pedimos, Señor, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro sublime y bendito Salvador. Amén y amén.